Hey, ¿qué pasa, Dev? Espero que esté todo bien de aquel lado de tu pantalla y bienvenido al mini curso de React, donde se pretende enseñar los temas más básicos de React a la par que desarrollas una pequeña web app, que es justo lo que tienes ahora mismo en pantalla, que vamos a simular una agenda estilo Twitch. Verás, en Twitch los streamers tienen esta sección donde ellos pueden agendar streams para que las personas que los siguen puedan estar al pendiente de lo que se va a streamear tal día, a tal hora. Obviamente nuestra aplicación web es infinitamente más básica y solamente nos vamos a encargar de agendar, es decir, de crear un ítem para que se agregue aquí abajo y de eliminar. Por cierto, sígueme en Twitch que estaré streameando constantemente, desarrollando proyectos desde básico, intermedio y avanzado, sobre todo con Laravel, que es lo que más domino. También estaré dándole duro al React, a Python y en general platicando con los devs. Y bueno, a grandes rasgos, lo que vamos a aprender en este curso es qué onda con React, desde la instalación, la configuración. Vamos a usar una herramienta que se llama Create React App. Vamos a ver qué onda con los componentes, con JSX, con los props y state y los eventos y manejo de formularios. Todo esto en un solo video mientras desarrollamos nuestra aplicación. Y como yo sé que el video es largo, he preparado un compilado de recursos para no estar perdiendo tiempo a lo tarugo. Por ejemplo, no me interesa perder tiempo escribiendo durante el video el CSS de nuestra aplicación web. Simplemente vienes a este post que va a estar en Patreon. Cuando termine yo de grabar y editar este video, lo voy a poner como público y aquí te vas a encontrar un archivo zip con estos recursos que yo voy a agregar. Así que, por ejemplo, vienes y te copias el archivo .css, copias los estilos en tu proyecto y listo, ya vas a tener los estilos agregados y ya no te vas a tener que preocupar por darle estilos por tu cuenta. Así que en la descripción y primer comentario fijado de este video te voy a dejar un link a este post. Continuemos. ¿Qué debo saber antes de entrarle a React? React está construido sobre JavaScript, así que lo recomendable es que tengas buenas bases de JavaScript. Aquí en tu canal YouDevs tienes un video en el que te muestro a la par que practicamos y te explico conceptos importantes que deberías de saber antes de aprender React. Puedes ir de una a darle una repasada a este video donde te enseño estos conceptos y ya vuelves un poco más pro. Ahora sí, entonces, ¿qué rollo con React? React es una librería de JavaScript para frontend basado en componentes. Un componente podría ser un input, un botón, un menú, cualquier elemento HTML de tu página web podría ser un componente. Y con React nos vamos a ocupar de cómo los componentes cambian de acuerdo a los datos que se ingresan o a cualquier otra interacción del usuario mediante eventos. Por ejemplo, un clic de botón. ¿Por qué deberías de aprender React? Bueno, para estar a la moda y ser muy cool, para que te paguen bien. Sus aplicaciones suelen tener alto performance, ya depende también mucho del programador. Lo puedes integrar con cualquier tecnología, por ejemplo, si ya tienes un framework backend preferido, como por ejemplo yo, Laravel o Django, no hay problema, se integra re bien. También tiene una comunidad tóxica y eso está chido, perdón, me equivoqué. Tiene una comunidad bien chida y encontrarás soluciones a casi todos tus problemas, así que eso también siempre está chido. Y la documentación está padre. Para comenzar, bueno, tú puedes escribir código de React hasta en plataformas que están basadas en la web como CodePen o CodeSandbox, pero lo ideal sería que tú tuvieras tu propio entorno en tu máquina. No vaya a ser que tu mamá se le haya olvidado pagar el internet y no puedas ya ni codear. Así que vas a necesitar hacer algunas instalaciones, pero por si acaso tú ya las tienes y te quisieras brincar esta sección, esto es todo lo que necesitas: un editor de código, instalación de Node, un navegador, ya sea Edge, Firefox, Chrome, Brave. Yo voy a estar usando Edge, una extensión de React Developer Tools, así se llama, que debes de instalar en tu navegador. Si tu navegador no te da la opción o no tiene esta extensión, pues mejor cámbiate a un navegador que sí sirva para algo. De editor de código, yo voy a estar utilizando Visual Studio Code, pues porque está chido. Así que vienes a la página oficial, lo descargas y es una instalación normal. Lo mismo con Node.js, vas a necesitar tenerlo instalado. Vienes a la página oficial, lo descargas y igual es una instalación normal, no necesitas hacer magia.
Yo ya lo tengo instalado y por ejemplo una vez que se te instale puedes hacer esto en tu consola, en tu terminal y te va a decir qué versión tienes. Yo tengo la 14.15, ahorita están a 14.16 y también debes de corroborar que tengas instalado npm. Si corre este comando quiere decir que sí, si no te lo reconoce quiere decir que no, pero en general vienen en bola, así que no te deberías de preocupar por eso tampoco. Con lo de la extensión de React Developer Tools, simplemente vas a buscar la opción en tu navegador y buscas la sección donde te permita instalar cosas, así que por ejemplo extensiones, y aquí vas a buscar React y si te fijas ya me aparece React Developer Tools, la tengo instalada y a mí me aparece un iconito por aquí, así que eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora vamos a trabajar con una herramienta llamada Create React App. Nosotros podríamos hacer desde cero una instalación y configuración de las cosas de JavaScript que se necesitan para correr una aplicación de React en nuestra máquina. Por ejemplo, necesitaríamos instalar Babel y Webpack, pero es mucho rollo y ahorita queremos aprender React, así que vamos a utilizar una herramienta que creó la gente de Facebook porque hasta a ellos les daba huevo hacer esta configuración previa y mejor desarrollaron Create React App. Para poder usar esta herramienta lo único que necesitas es tener instalado Node.js, que lo acabamos de hacer, y npm. Si te fijas, yo ya he creado una carpeta en la que voy a trabajar. Está en mi disco C, users, PC, documentos y una carpeta que se llama React Apps. Aquí es donde yo voy a estar practicando con React y nada más debo de escribir el siguiente comando: npx create react app. Y por ejemplo yo le voy a poner YD Twitch agenda, ¿va? La Y y D es de UDEPS y ya con este prefijo sé que es un desarrollo que hice para el canal. Si gustas hacerlo, si no, está bien. Le voy a dar Enter y va a comenzar una ardua instalación. Esto sí se va a tardar un rato, así que paciencia. Y listo. Bueno, ¿te fijas que todo haya quedado bien? Como en este caso, y ya se ha creado esto. Incluso aquí te dice, mira, cd UD Twitch agenda, le damos así, ya con esto estamos dentro del proyecto y luego te dice npm start. Vamos a ver si es cierto. npm start empieza a un servidor que viene pues ya con toda esta configuración previa que nos entrega Create React App en el localhost 3000 y ¡tarán! Create React App es lo que se conoce como un scaffold, que si traducimos la palabra del griego árabe, pues significa andamio. ¿Y qué es un andamio? Es una estructura sobre la cual podemos comenzar a trabajar. Este andamio pues ya tiene todas estas configuraciones previas hasta un servidor que se recarga en automático. A veces medio se atonta y necesitas recargar tú con F5 o aquí, pero bueno, tú te vas a ir dando cuenta cuando esa funcionalidad esté fallando. Lo que hace Create React App es decir, ok, los desarrolladores de React generalmente usan esta configuración, entonces guardaron toda esa configuración default y la metieron a Create React App y por eso es que nos podemos ahorrar un chingo de tiempo y ya dedicarnos a desarrollar. Por ejemplo, voy a quitar el servidor y voy a abrir Visual Studio Code. Si lo quieres hacer desde la terminal y abrirlo directamente ya con tu proyecto, pues simplemente code. Si no te funciona esa opción, abres Visual Studio Code y arrastras la carpeta acá o le das File, Open Folder y ya. Ok, todo esto es nuestro proyecto y todo esto nos lo crea Create React App. Por ejemplo, tenemos este package.json. En este archivo le damos info a Node sobre nuestro proyecto y sus dependencias. También tiene metadatos como el nombre del proyecto, la versión. También tiene la sección de dependencias. Por ejemplo, aquí nos dice que tiene instalado React, React DOM, React Scripts. Esta, según yo, es la dependencia que sirve para que el servidor se actualice automáticamente cuando hagamos cambios en nuestro código. También tenemos esta sección de scripts y si te fijas aquí está start. Es por eso que cuando ejecutamos npm start empieza a correr el servidor. npm build sería para crear una versión optimizada ya para producción de nuestro proyecto. Test para ejecutar los tests
Eject es una cosa que ahorita no vas a necesitar moverle, así que ni lo ejecutes. Se utiliza ya cuando ya tienes un conocimiento alto sobre este scaffold y que además sabes ya configurar muchas cosas, así que mejor ni lo muevas ahorita. El archivo en el que se monta esta vista que tienes en pantalla es un archivo que vas a encontrar en public e index.html. Va, mira, aquí está. El título de la pestaña es React App, ok. Y bueno, aquí tenemos un montón de comentarios que igual y podemos ir borrando para que esto luzca un poco más limpio. Y lo que tenemos aquí es un simple archivo HTML con algunas etiquetas. Link, otra etiqueta que no se ve en el navegador, no script, que nos alerta que debemos de tener habilitado JavaScript en nuestro navegador para que esta aplicación corra bien. Y la etiqueta más importante en este archivo es la etiqueta div con el ID root. Si la borramos y recargamos, bueno, se actualiza solo, ya viste, a veces falla, pero normalmente se va a estar actualizando solo. Nos dice que ya se rompió todo. Entonces lo regresamos y pues ya ves, la etiqueta sí es importante. ¿Por qué? Porque esta interfaz que ves aquí se está montando sobre esta etiqueta. Si vamos a la carpeta SRS, que significa source, fuente, y vemos el archivo index.js, veremos que desde aquí se está importando React, React DOM, y abajo tenemos una llamada precisamente a React DOM, que lo que hace básicamente es montar un componente llamado app en el elemento HTML que tenga el ID root. Es decir, estamos montando el componente app en el elemento HTML que tiene el ID root. Entonces, esto que estamos viendo en el navegador es un componente llamado app, que en este mismo archivo se está importando y por eso es que se puede usar desde aquí. E incluso dice que este componente se encuentra en esta misma carpeta, por eso tiene el puntito. En esta misma carpeta debería de haber un archivo llamado app.js y aquí lo tenemos. Básicamente este componente se renderiza en esto que tienes en pantalla. Este código, si por ejemplo cambiamos el párrafo por otro texto, aprendiendo React con UDEPS, control S o command S, depende de dónde estés trabajando, se actualiza solito y voilà. De hecho, o sea, mira qué tan efectivo es ese update que hace el navegador por default. Voy a cambiar otra vez el texto y voy a guardar. Guardo y esta sintaxis media rara que al parecer está combinando algo así como JavaScript con HTML, en realidad en el fondo de su corazoncito es JavaScript, todo es JavaScript y todo esto que parece HTML es lo que se conoce como JSX. Hablaremos más adelante sobre JSX, ahora lo que nos importa es el tema de los componentes. Vamos a ver un poco de teoría mezclada con práctica antes de empezar con el desarrollo formal de nuestra aplicación web, porque quiero que te queden claras algunas cositas y que tengas un poco más de contexto. ¿Qué onda con los componentes? Un componente es una parte independiente de tu interfaz de usuario, como este que tenemos ahora mismo en el navegador. Un componente podría ser simplemente el header, el footer, una etiqueta P, un botón, un input o un formulario completo. Tú vas a decidir cuándo crear un componente para una parte de tu interfaz. En este caso crearon toda esta interfaz en un solo componente, por eso tenemos un div, un header, un enlace, una etiqueta P, una imagen, ¿va? Pero todo esto podría ser un componente por separado tranquilamente, lo que pasa es que sería un cagadero y también pues hay que pensar un poquito cuándo sí crear, cuándo no crear componentes. Bien, hay dos sintaxis para crear componentes en React. La sintaxis de función, que es esta que estás viendo en pantalla, y la sintaxis de clase, que es básicamente utilizando el paradigma de la programación orientada a objetos, que por cierto, si no la sabes con JavaScript, aquí en el canal también encontrarás un video para aprender PU con JavaScript, mientras desarrollas un proyectito. La sintaxis de clase ha quedado en segundo plano, se ha estado dejando de utilizar con la llegada de los hooks
a React. Y ahora lo más utilizado con React es la sintaxis de función. Antes, estos componentes de función simplemente eran para presentación, para crear componentes que iban a tener información estática, porque los componentes de función no podían manipular el estado, entonces eran meramente de presentación esos componentes. Ahora, con la llegada de los hooks ya podemos manejar el estado. Más adelante hablaremos sobre hooks y estado. Bien, nosotros vamos a trabajar meramente con estos componentes de función. Así que vamos a empezar a ver qué onda ahora sí con el JSX. Cada elemento que parece un elemento HTML en este componente en realidad es un elemento JSX, ¿vale? Tenemos un elemento JSX que representa a un header, un elemento JSX que representa a un div, a una imagen, a un párrafo, a un enlace. Y estos elementos JSX son tratados como expresiones JavaScript, por lo que podríamos guardarlos incluso en una variable. Bien, vamos a ver. Si yo copio este párrafo, lo quito de aquí y voy a crear una variable, o más bien una constante, no pasa nada. Lo voy a poner así y voy a decir que le voy a asignar este elemento JSX, ¿vale? Y le voy a poner aquí el mítico hola mundo para no brincarnos esta parte. Y para utilizar esta variable dentro de nuestro componente solo basta con colocar la variable entre llaves. Así, guardo y mira, hola mundo. De hecho, las llaves son empleadas para cuando queremos escribir código JavaScript. Por ejemplo, si en vez del párrafo le colocamos 2 más 2, algunos dirán que son 5 o 22, en realidad es un 4. ¿Por qué? Porque esto es tratado como una expresión JavaScript. Una expresión es cualquier cosa que genera un valor, ¿vale? Veamos un poquito el tema de los atributos JSX. Como puedes ver, tenemos en la imagen, tal cual como se hace con HTML, el atributo source, el atributo class, pero este ya se empieza a ver medio raro porque se llama class name. Pero también tenemos el atributo alt. Bien, vamos a crear un H1, por ejemplo, aquí arriba de la imagen, H1, y le voy a poner, pues, como no soy nada egocéntrico, le voy a poner UDEPS. Y ahí lo tenemos. Le podríamos poner un atributo ID que sea title y ya está. Esto funcionaría a nivel de código en el navegador como una etiqueta H1 normal con un ID title. Voy a ponerle un poquito de zoom a la terminal y mira, es una etiqueta normal HTML. Así que efectivamente es un equivalente. De hecho, esta etiqueta A o este elemento JSX A que sirve para agregar un enlace, si te fijas bien, tiene el atributo hyperref, igual que como lo haríamos directamente con HTML. Tiene un target blank para que nos abra el enlace en otra pestaña y un rel, un atributo rel. El único atributo que se podría decir cambia su nombre con respecto a cómo se usa en HTML es el atributo class name, que se llama así en lugar de solamente class, porque en JavaScript la palabra class es una palabra clave y para evitar cualquier conflicto y o confusión, mejor simplemente la llamaron class name, pero es por eso, pero no deja de ser una clase de CSS. Si solo queremos tener un elemento JSX en nuestro componente, nosotros podríamos simplemente hacer esto, h1 UDEPS y no pasa nada. El problema viene cuando, por ejemplo, además de un H1 también queremos tener un elemento P. Esto lo pondríamos acá abajo, le ponemos un texto y si te fijas ya incluso nos lo empieza a marcar con error. Lo que pasa aquí es que un componente siempre debe regresar un elemento JSX o en el caso de que necesites tener varios elementos JSX, estos deberían estar envueltos entre un elemento principal como podría ser una etiqueta div. Si envolvemos el H1 y la etiqueta P en un elemento div, el error se va. Y ya podríamos esto organizarlo un poquito más chido. Ahí está.
y listo. Entonces, si solo vas a regresar un solo elemento, no importa, pero si ya son múltiples elementos, necesitan estar envueltos en un elemento principal. Ahora, no queremos que nos dé la divitis y todo lo tengamos envuelto en divs nada más sí porque sí. Y si te fijas ya a nivel de código, pues nuestro div está ahí bien pintado envolviendo el H1 y la etiqueta P. Pero lo que nosotros queremos evitar es la divitis, así que podemos dejarlo simplemente así, como unas etiquetas sin nombre. Y sigue funcionando y ya no tenemos la divitis. Ya nada más está envuelto en el elemento principal, que es el ID root que tenemos en el index HTML. Pero ya no tenemos un elemento div adicional que la verdad solo nos estaría estorbando, a menos de que esto es lo que quieras. Otra cosa que se suele hacer es que cuando ya tienes más de una línea de código, se utilizan los paréntesis en el return para tener un poquito más organizado nuestro código de esta manera. Y esto es más por estilo de escritura, para hacer que tus componentes sean más fáciles de entender para el que lee tu código o tú mismo. Así puedes empezar a escribir tu componente en la siguiente línea del return, pero sin los paréntesis, mira, se pierde el código, ¿vale? Así que lo pones entre paréntesis, vuelve a relucir y ya se pinta en pantalla. Ahora vamos a ver qué onda con el renderizado de elementos JSX. Para poder visualizar nuestros elementos JSX en pantalla, React utiliza lo que se conoce como React DOM. Esto que vimos en el index.js. React DOM es lo que renderiza, de hecho aquí tienes el método render, nuestros componentes o elementos JSX. El método render recibe dos parámetros. El primero es el componente que quieres renderizar, que en este caso sería app. Esto ignóralo de momento, no pasa nada si lo quitas incluso. Este es el componente y el segundo parámetro o el segundo argumento es en dónde lo quieres renderizar, en el elemento HTML que tenga el ID root. Nosotros podríamos renderizar nuestra propia variable, por ejemplo const, hacemos esto y por ejemplo una lista li 1 2 3 aprender React, que sea como una lista de tareas, ¿no? Aprender Laravel, aprender English. Nuestra constante se va a llamar myTasks. Ok. Y podríamos renderizar esto. Si te fijas, ya guardé y ahora se quedó medio trabado el servidor. No importa, nada más lo recargas y listo. MyTasks, en vez de renderizar el componente como tal, que el componente en sí envuelve o retorna elementos JSX, nosotros podríamos renderizar un elemento JSX directamente como nuestra constante. Y ahí lo tienes. Ahora vamos a ver el tema de nuestros comentarios o cómo comentar en elementos JSX. Para esto voy a retornar el componente anterior. Voy a recargar, ya lo tenemos. ¿Y cómo le hacemos para comentar? Pues bueno, esto no funciona. Como acabas de ver, nuestro comentario se ha pintado en pantalla. Es decir, los comentarios de JavaScript al natural no funcionan. Lo que necesitas hacer es envolver tu comentario entre llaves y ahora sí, diagonal asterisco, diagonal asterisco. Este es un comentario y sí, la neta se ve medio feo, pero bueno, así es como funciona dentro de JSX. Al final del día no creo que necesites tantos comentarios a menos de que sean partes muy importantes de tu código. Bien, previo a comenzar con el desarrollo de nuestra aplicación web, vamos a desarrollar un pequeño ejercicio para repasar lo que hemos visto y aprender un par de cosillas más. Pero primero, pues hay que limpiar nuestro proyecto, que esta es una tarea habitual cuando vas a desarrollar mediante Create React App y que no vas a utilizar todo lo que te proporciona. Por ejemplo, de nuestra carpeta source, nosotros ya no vamos a necesitar el logo, que es el logo de React que se veía al principio. No lo vamos a necesitar, lo podemos borrar. Tampoco vamos a necesitar el app.test.js, lo borramos. Tampoco el setup, lo borramos. El app.css lo borramos. Y también vamos a limpiar nuestro
componente principal, que es el que nos proporciona React. Vamos a empezar uno como quien dice desde cero. Ahí está, voy a dejar los paréntesis nada más. Así. Quitamos los imports, nos quedamos simplemente con la función y esto. Ahora, nuestra aplicación web no va a constar de un único componente, vamos a tener más componentes, y si bien el componente app que nos otorga Create React App por default es nuestro componente principal, o lo vamos a utilizar como componente principal, aunque pudiera no ser así, pues todos los demás componentes los vamos a meter dentro de una carpeta que se llama Components, para los componentes que nosotros vamos a crear. Eso sería como la limpia que vamos a hacer y el ajuste, y vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Uy, perdón, el archivo app.css no lo vamos a borrar, lo voy a regresar, app.css, porque ahí es donde vamos a pegar nuestros estilos más adelante, entonces ahí lo voy a dejar. Se me chispoteó. Y ahora sí, comencemos con el ejercicio. Como nosotros podemos tener expresiones JavaScript entre nuestros elementos JSX, vamos a crear una constante llamada items, ¿vale? Van a ser ítems de nuestro string, es decir, streams que hemos agendado, por así decirlo, o que queremos agendar. Esto va a ser un arreglo con objetos dentro. Para ahorrar tiempo, en vez de ir creando la data dummy que vamos a tener aquí, tú puedes ir a Patreon, descargas este archivo que se llama recursos mini curso, es un archivo zip, lo descomprimes y vas a tener estos archivos. El default data simplemente son los datos que yo ya creé aquí de prueba, son 4 objetos. También lo puedes escribir tú solito y no pasa nada, pero mira, yo copio, pego y ya lo tengo listo. Entonces ahí está. Vale, tú aquí ya estos datos los puedes editar al gusto. Por ejemplo, aquí yo pondría jueves, viernes, lunes, martes. Ok, voy a minimizar y aquí podríamos crear un elemento JSX que sea otro párrafo que tenga el siguiente texto. En Twitch a mí no me encuentran como UDevs, me encuentran como developer con un 10 en lugar de la L y la O y guión bajo al final. Ni modo, es lo que hay. Entonces aquí agregaríamos, como van a ser varios elementos, pues agregaríamos la etiqueta vacía y por ejemplo yo pondría aquí, no, ¿saben qué? Que esto sea un title y aquí yo le pondría title. Vamos a ver, ahorita nos puede estar fallando algo porque sí, el logo no se encuentra. Bueno, nada más hacía falta recargar, sí, el logo ya no lo estamos importando desde ninguna parte. Ahí está, mira, agenda developer. Nada más que en lugar de que sea un párrafo, lo cambiamos a un título del nivel 1. Ahí está. Listo. Y luego vamos a necesitar otro par de llaves para iterar sobre nuestros ítems de la agenda. ¿Cómo vamos a hacer esto en React con JavaScript? Pues fácil. Items.map. Ya saben, estas funciones son funciones de arreglos. Por ejemplo, map nos permite ejecutar una función para cada uno de los elementos que tengamos en nuestro arreglo. En este caso, pues no necesitamos tanto, simplemente un ítem, y lo que vamos a tener aquí adentro, pues podría ser esto, function item, retornamos nuestro elemento JSX, que sería un elemento li, que sea, por ejemplo, item.title, que es uno de los campos que tenemos aquí, e item.category. Perdón, este primer argumento no lo necesitamos, es solo la función y automáticamente itera sobre cada uno de los elementos y ejecuta esta función. Ok, entonces recargamos y ya tenemos, miren, estamos iterando sobre todos los ítems que tenemos guardados en este array de objetos, ¿vale? Entonces si te fijas, podemos ejecutar código complejito dentro de nuestros elementos JSX. Ahora, si inspeccionamos la consola del navegador y voy a bajarle un poquito el zoom y aquí tenemos la parte de la consola, React nos va a estar devolviendo un warning porque dice que cada hijo en una lista debe de tener una key única, es decir, una llave única que los identifique. Y para eso es que tenemos en cada uno de nuestros ítems una llave con su valor llamado ID.
Este es el que vamos a utilizar nosotros para identificar cada uno de nuestros elementos. Simplemente agregamos aquí el atributo key, que no es un atributo, y te explico bien qué es. Y le ponemos item.id. Recargo. Voy a borrar la consola. Recargo de nuevo. Y ya no tenemos el warning. Nos está reclamando de que estamos declarando una constante myTask, que es el ejercicio que hicimos anteriormente directamente en el index.js. Es esta constante. La voy a comentar. Listo, ya no nos debería de dar lata. Recargo. Ahí está, tenemos todo al natural. El atributo key que ves aquí en realidad es lo que se conoce como un prop. Es un prop especial de React. En un momento más hablaremos sobre props. React necesita de este prop para identificar cuál elemento ha cambiado o cuál se ha agregado o cuál se ha removido. Así es como React recarga rápidamente, porque no es que te recargue toda la página, realmente recarga únicamente el elemento que cambió, pero para eso necesita tener un identificador cuando se trata de elementos en lista. Ahora bien, esta función que tenemos aquí quedó medio chusca. La podríamos convertir tranquilamente a una arrow function o función de flecha para acortar la escritura y que todo se vaya viendo más pro. Así que esta función la podemos reescribir tal que así. Voy a poner todo acá de abajo. Por ejemplo, quedaría items.map. Voy a ir comentando lo de arriba. Aquí simplemente le pasamos el ítem. Este ya sería el argumento de nuestra raw function. Los paréntesis para dibujar esto. Voy a compactar un poquito más la pantalla del navegador para tener más espacio nosotros en el código. Aquí lo tienes. Es más, voy a compactar también el editor de código y le voy a poner un poquito de zoom. Ahí está. Esto sería todo. Y sigue funcionando como si nada. Lo que sí yo haría sería aquí poner un poquito de orden y mandar esta parte para abajo y esta parte así, o igual, y así ya queda bien, ¿vale? Entonces todo esto se convirtió a tan solo esto con arrow function. Si no sabes este tema, regrésate al video en el que te explico los conceptos que tendrías que tener claros antes de venir a React para que no se te dificulte este tema. Y muy bien, con esto nuestro ejercicio ha quedado completado. Ya podemos pasar ahora sí al desarrollo de nuestra aplicación web, pero antes vamos a integrar Bootstrap. Vamos a integrar Bootstrap CSS para poder maquetar un poco más rápido nuestra agenda y no tenernos que preocupar tanto por el grid de nuestro proyecto. Si no sabes Bootstrap, no te preocupes, son solo estilos CSS que nos ayudan a maquetar un sitio web responsivo de manera más rápida, aunque ahorita tampoco nos vamos a preocupar por el tema del responsive. Quiero que se vea bien en el navegador y se acabó. Para instalar Bootstrap aquí en React, pues hay varias formas, pero una que me agrada a mí es, por ejemplo, simplemente ejecutar el comando npm install --save bootstrap. Con esto va a empezar a cargar el paquete en nuestro proyecto. Y bueno, yo creo que ya a partir de ahora voy a tener el navegador en toda la pantalla y también el código para que sea más cómodo trabajar. Ya se instaló Bootstrap. Si vamos al package JSON, ya debería de estar Bootstrap aquí entre nuestras dependencias, que es la versión Bootstrap 4.6. Me parece perfecto. Y ahora sí, vamos viendo un tema bien chido, bien interesante, que es cómo ensamblar nuestros componentes o unir múltiples componentes. Y la verdad es que es bastante sencillo. Hasta ahora hemos trabajado con un único componente, que es el que tenemos aquí. Pero en realidad, en React, nuestra interfaz de usuario estará compuesta por componentes ligeramente acoplados, es decir, que no dependan tanto el uno del otro, pero sí van a tener cierta interacción. Esto hace que los componentes sean reutilizables a lo largo de todo el proyecto. Y también entre componentes nos vamos a estar pasando datos. Esta es la interacción que te digo que van a tener los componentes. Cuando pasamos datos de un componente a otro, normalmente el flujo es de arriba hacia abajo, es decir, del componente padre hacia los componentes hijos. Así que lo que vamos a hacer ahorita es crear un par de componentes ya pensando en nuestra aplicación agenda estilo Twitch,
los vamos a ensamblar, les vamos a dar un poco de forma y por último le vamos a agregar este flujo de datos que va de arriba hacia abajo. Como te había comentado, nuestro componente principal lo vamos a dejar como el app. Entonces esta parte del código de React ya no la vamos a tocar para nada. Lo cerramos y nos vamos a enfocar en app.js. En la carpeta componentes o components que creamos para guardar nuestros componentes propios, vamos a crear un archivo llamado header.js o .jsx. Mira, a mí me gusta más el JSX porque de entrada se me pone el iconito de React y por una u otra razón me funciona mejor el autocompletado de Visual Studio, así que, o por lo menos yo lo siento así que lo voy a dejar como .jsx. No hay problema que nuestro componente sea .jsx y este de acá sea .js. Al final del día todo termina siendo JavaScript. Ahora, yo tengo unos plugins de React instalados. Tú sabes que en Visual Studio Code tenemos plugins. El único que tengo instalado es este ECMAScript 7, React Redux GraphQL, React Native Snippet y React JS Code Snippets. Ese sería todos los plugins que tengo de React y con los que yo trabajo a gusto para ahorrarme un poquito de tiempo, por si gustas instalarlos. Por ejemplo, si yo escribo RAF CP, me va a generar un componente de React que es una raw function, que es efectivamente el tipo de componente que yo quiero, más los imports necesarios. Pero también me va a traer los prop types, eso ahorita te lo explico, no los vamos a usar. Y también me va a importar React como tal, pero este import no lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque este componente lo vamos a acoplar en app.js y en app.js ya estamos cargando React y React DOM. ¿Por qué? Porque app.js se integra aquí, index.javascript. Así que no vamos a necesitar el React imports. Y el tema de los prop types sí es un tema interesante. Son una forma de validar que las props que se pasan entre componentes son del tipo de dato correcto. Es decir, si este componente espera una prop del tipo de texto, mediante los props nosotros podemos validar que efectivamente está recibiendo el tipo de dato correcto. Pero bueno, ahorita no lo vamos a necesitar tampoco, así que los vamos a quitar. Recuerda, en el canal se viene mucho React y vamos a estar aprendiendo todos estos temas. Así que aquí simplemente podríamos poner un H1 y escribir el texto agenda de developer, que es mi canal de Twitch. Ya tenemos el export default, así que como ves el snippet nos ahorra tiempo, aunque nos genera cosas que ahorita no vamos a utilizar, normalmente sí las utilizaríamos. Nuevamente voy a correr el servidor. Esto ya lo podríamos hacer tranquilamente desde la terminal de Visual Studio Code, npm start. Nada más la voy a bajar un poquito para que no nos estorbe tanto a la vista. Y listo, esto lo voy a dejar abierto como para instalar paquetes y así sin tener que deshabilitar el servidor, que ya lo vamos a tener corriendo desde acá. Y bien, ya está corriendo nuestra aplicación nuevamente. ¿Por qué no nos aparece este texto que tenemos aquí en este elemento JSX? Pues porque no hemos integrado nuestro componente. Para ensamblar este componente header en el componente app hay que hacer lo siguiente. Vamos al app.js que tenemos acá. Escribimos aquí arriba el import de este componente, vamos a importarlo. Simplemente le decimos, ¿sabes qué? En esta misma ruta, pero en la carpeta components, tenemos un componente llamado header. No necesitamos el .jsx, esto ya lo lee React de manera automática. Entonces simplemente importamos nuestro componente de esta manera. Le estamos dando un nombre a este código que estamos importando. Voy a compactar esto y esto pues ya no lo vamos a necesitar. Yo lo borraría o lo voy a borrar, pero tú si quieres guardarlo, perfecto. También lo que tenemos dentro de nuestro return lo voy a borrar todo, pero igual puedes dejarlo como comentario hasta abajo donde no te estorbe. Aquí dentro de nuestra función app vamos a tener ahora sí que un div que va a tener la class name container. Todo esto es de Bootstrap, ok, todo esto que se viene es de Bootstrap. Hacemos otro div y a este le vamos a poner la class name raw y vamos a centrar el contenido justify content center.
Y aquí dentro vamos a meter nuestro componente header. ¿Cómo lo metemos? Fácil. Header. Ahí está. Voy a regresar al navegador y ¡tarán! Todo bien, todo correcto. Tenemos agenda de developer, que es justo lo que tenemos en el texto de nuestro header. Aquí tenemos ya nuestros primeros dos componentes ensamblados. Tenemos un componente padre que es el app y un componente hijo que es el header. En React, cuando ensamblas dos o más componentes, se va formando un árbol de componentes, pero al final, por medio de React DOM, que lo tenemos en index.js, todo se renderiza como un solo componente. Pero ¿quieres ir viendo este árbol? Bien, vamos a React Developer Tools, inspeccionar navegador. Mira, cuando ya lo tengas instalado vas a tener estos iconos o algo similar. Y mira, el componente app tiene un hijo que es el header. Mira, este arbolito va a ir creciendo conforme nosotros vayamos avanzando en nuestro desarrollo. Qué chido, ¿no? Y además nos va a lanzar mucha más información que iremos viendo a lo largo de este curso. Ahora, podemos terminar de darle forma a nuestro componente header mediante CSS y Bootstrap. Por ejemplo, aquí le vamos a poner class name call sm de 10. Una columna que abarque 10 espacios. Voy a agregar un párrafo. Sigue a... Ahí está. Listo. Y si te fijas, nada cambia. Esto es porque ya instalamos Bootstrap, pero no lo hemos importado. Vamos a ir al index.jsx y voy a copiar esta ruta, que es bootstrap diagonal this diagonal css diagonal bootstrap.css. ¿Vale? Con esto ya debería de jalar. Recargo. Ahí lo tienes. Ya está en teoría centrado nuestro contenido, nuestra columna, dentro de una fila, dentro de un contenedor. Muy bien, todo esto es de Bootstrap. Más adelante con CSS le vamos a terminar de dar estilos a este header. De momento vamos a crear nuestro siguiente componente que se va a llamar items.jsx, que va a contener los ítems de nuestra agenda. Voy a volver a escribir raf. Listo, borro los imports porque no los necesitamos y borro los prop types. Listo. Aquí igualmente nuestro elemento principal va a ser una columna del tamaño 10, entonces ponemos un div call 10. ¿Ves? Te digo que me funciona mucho mejor el autocompletado con JSX, entonces pues mucho más chido. Yo estoy utilizando unos atajos, pero igual tú puedes escribir al natural si no sabes utilizar estos atajos. Y el siguiente elemento sería el día dentro de un párrafo. Pues de momento dejamos ahí un dato hardcodeado. Y luego ahora sí una fila. Entonces div.raw. Aquí le voy a agregar una clase más que se va a llamar item. Esto porque más adelante yo voy a agregar estilos CSS y uno de esos estilos es una clase llamada item. Dentro de esta fila vamos a tener una columna para la imagen. Entonces esta columna va a medir 3. Luego vamos a tener otra columna para el texto tal cual de la agenda. Esta va a medir 8. Bootstrap se maneja en columnas de hasta 12. Entonces tenemos 9, 10, 11. Nos queda un espacio. Y ese último espacio va a ser para el botón de eliminar. Entonces, en nuestra primera columna vamos a tener la imagen. En nuestra segunda columna vamos a tener el texto de nuestra agenda y el botón eliminar. Vamos a acoplar este componente en el app.js que estaría debajo del header, pero primero hay que importarlo. IMP, dentro de la carpeta components tenemos un componente llamado items y se va a llamar items. Y aquí lo mandamos llamar y ya deberíamos de tener pues algo más que un error. Item es no identificado. Items. Listo. Y ahí está, mira, tenemos el grid de nuestra agenda. Y pues bueno, ya tenemos que empezar a pensar en los datos que vamos a ir transmitiendo de
componente en componente. Por lo tanto, llegó la hora de hablar de props y state. Los props y el state en React se utiliza para hacer que los componentes sean más dinámicos. Vamos a hablar primero de los props porque es lo que nos concierne en este momento. Bien, ¿qué son los props? Son inputs que se transmiten como atributos desde un componente padre a un componente hijo. Vamos a hacer un ejemplo rápido, vamos a pasar datos en forma de props desde un componente padre hasta este componente hijo llamado items. ¿Y cuál es el padre de este componente? Pues el componente app. Si de pronto te vuelves a hacer bolas porque no sabes cuál es la jerarquía de tus componentes, pues vienes aquí, checas el React Tools y vas a ver que app tiene dos hijos, header e items. Entonces vamos a trabajar pasando props de app a items. Según la definición que les di, los props se pasan como atributos. Entonces, estando parados en el componente padre, vamos a escribir lo siguiente: item id 1, title, aprendiendo Laravel y category, programación y desarrollo. Twitch no tiene como tal una categoría que dignifique lo que estamos haciendo aquí, pero pues nosotros nos la vamos a inventar, para eso es nuestra agenda. Si te fijas, literalmente son como atributos HTML en los que estamos pasando valores. Esto igualmente lo podríamos estar pasando así, no pasa nada. Ahí está, como para ser congruente con lo que estamos llevando. Y bueno, lo estamos pasando desde app al componente hijo, que es items. Si vamos al componente items, nos vamos a dar cuenta que ya está listo para recibir props. Si ahora mismo guardamos los datos y vamos al navegador y vemos en el items, nos vamos a dar cuenta que tiene props, tiene tres props: category, item id y title, que son tal cual los props que estamos pasando desde el componente padre. Y si nosotros queremos empezar a utilizar estos props, podemos escribir un console.log para imprimir los props. Voy a guardar esto, vamos al navegador, a la consola, y aquí tenemos item id, title, category. ¿Queremos acceder a uno de esos props? Pues como lo haríamos con JavaScript. Si te fijas, es un objeto con elementos clave y valor. Entonces, como lo haríamos normalmente, por ejemplo, el title, y ahí está. Para no tener que escribir la palabra props cada que queramos acceder a una propiedad, podemos hacer un poco de destructuring. Es decir, vamos a poner aquí paréntesis y llaves. Con esto estamos haciendo destructuring. Si no conoces este tema, te recomiendo que veas el video en el que le damos una checada a todos los conceptos que deberías de saber ya previo a venir a este video. Con esto lo que estamos haciendo es, ¿sabes qué? Vamos a hacer destructuring de los props, pero le tenemos que pasar los valores como tal. Por ejemplo, el item id se tienen que llamar exactamente igual. Entonces podrías venir para acá, copiar y pegar de aquí hacia acá, comas, listo. Entonces en lugar de usar props, simplemente utilizamos title o category. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Esta es como que la forma estándar, porque a nadie le gusta estar escribiendo props esto, props aquello. Bien, pues estos son los props y podemos pasar hasta funciones, arreglos, objetos, no solo valores simples como números y textos. De hecho, más adelante lo vamos a hacer cuando queramos editar y eliminar nuestra agenda. Ahora, los props son inmutables, es decir, el valor de una prop no puede cambiar. Y para ver esto en vivo y en directo hay que regresar a la palabra props en el parámetro de la función. Aquí voy a resetear. Ahí lo tenemos. Listo. Si por ejemplo quisiéramos asignar otro valor a props title, por ejemplo, hola, y luego imprimirlo, pues vamos a ver qué onda. Nos dice que no se puede asignar porque es de solo lectura.
Ok, entonces los props no son mutables. ¿Qué pasa cuando ya estamos deconstruyendo? Es decir, cuando ya tenemos otra vez, vamos a hacer esto. Vamos a deconstruir solamente el title. Nos hace falta el paréntesis. Ahí está. Esta sería nuestra prop. Y cuando estamos usando deconstrucción, parece que sí cambia. De hecho, ya no nos tira error. Esto no sirve. Ya no nos tira error. Y de hecho en la consola nos imprime hola. Ok. Pareciera que nuestra prop ha mutado, ha cambiado su valor, pero no es así. Si venimos a Components y vemos ítems, nos vamos a dar cuenta que title sigue valiendo lo mismo que le pasamos desde app.js. Esto quiere decir que son inmutables. Muy bien, pues ya pasamos unas props. Podríamos empezar a darle valores a esta cosa, pero bueno, vamos a trabajar ya de una vez con el state. Si lo que necesitas es tener variables que puedan cambiar su valor, no como las props que no pueden, entonces lo que necesitas es manejar el estado. Así como definimos una prop, que es un valor que se transmite desde un componente padre a un componente hijo, el estado es gestionado únicamente desde el propio componente. Se definen en el componente y se gestiona desde el propio componente. Es decir, el estado de nuestro componente ítems no puede ser modificado por o desde el header, ¿vale? Para que vaya quedando un poco más claro todo esto, vamos a trabajar ya con el estado y lo vamos a hacer con el estado de nuestro componente app. Nuestro componente app se va a encargar del estado de los ítems. Cuando hablamos de estado, simplemente estamos hablando de los valores con los que nuestro componente va a estar jugando. Por ejemplo, aquí podríamos tener un botón y su estado podría estar, no sé, botón deshabilitado. Nosotros podríamos cambiar ese estado a botón habilitado. Entonces vamos a tener ítems que son los valores que van a rellenar nuestra agenda, ¿no? Cada ítem ya tiene un valor que nosotros pues copiamos y pegamos desde nuestro archivo que se nos proporcionó desde Patreon. Para trabajar con el estado en React con un componente funcional, es decir, con un componente de función, necesitamos importar un hook. Los hooks son funciones JavaScript que podemos importar desde React para incorporar funcionalidades a nuestros componentes, como la de manejar el estado, que es justo lo que necesitamos. Los hooks solo están disponibles para los componentes de función. Los componentes de clase manipulan el estado de otra forma, así que tú tranqui. El hook que necesitamos, vamos a importarlo. Para esto usamos import y desde React vamos a importar únicamente el hook useState. ¿Ok? Y dentro de nuestra función vamos a definir el estado. Por ejemplo, const, y vamos a hacer aquí también una especie de structuring items y set items. Ok, este es como el estándar, ¿no? Items va a ser el valor actual de nuestro estado y cuando queramos modificar algo de ese estado lo seteamos, ¿vale? Entonces este es como el estándar, use state. Use state es la función donde vamos a inicializar nuestro estado y le vamos a decir que el valor inicial va a ser un arreglo con ¿qué? Con esto. Y entonces nuestra constante ítems ya va a dejar de servir para algo porque ya vamos a convertir estos valores en el estado inicial de nuestro componente. Entonces aquí estamos definiendo el estado inicial, que podría ser cualquier cosa, podría ser un string vacío, podría ser un número, lo que sea, pero nosotros ahorita necesitamos o queremos tener valores ya por default definidos para comenzar a trabajar con algo y ya más adelante empezar a eliminar o agregar ítems. Ahora, si bien hemos decidido gestionar el estado de nuestros ítems desde el componente principal, este estado lo podemos pasar en forma de props a nuestro
componente hijo ítems, que es donde realmente vamos a dibujar los ítems. Entonces podríamos hacer simplemente esto, y con esto estamos pasando el estado en forma de prop a ítems. Recuerda, cualquier cambio que vayamos a hacer lo vamos a gestionar desde este mismo componente. Y también recuerda que las props son inmutables, es decir, ya por default no podemos modificar los valores de nuestras props o de ítems desde el componente hijo. Ahora vamos a ver cómo luce el estado y estos props en React Tools. Tenemos app y nos dice, ¿sabes qué? Tenemos un state, un estado, que es un arreglo con 4 objetos dentro, tal cual. Y esto lo estoy pasando a ítems en forma de props. Aquí tenemos, el prop se llama ítem y es un arreglo con 4 objetos dentro. Así que vamos a ítems y ahora sí podemos comenzar a hacer una iteración. Vamos a decirle a ítems que queremos recibir como prop los ítems como tal. Y recuerdas lo que hicimos anteriormente, que iteramos, pues vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a poner llaves aquí y vamos a decir ítems.map. Esto va a ser una raw function dentro que va a iterar sobre cada ítem. Y lo que nos va a dibujar pues es este JSX. Aquí lo que me hace falta es nuestra etiqueta vacía. Ya con esto luce bien. Vamos a ver qué onda acá. Me está dando errores. Pero mira, ya tenemos nuestros 4 ítems dibujaditos. Bien, bien, bien. Aquí vamos a necesitar el key y el ítem.id. Voy a copiar esto. El day. Aquí vamos a tener una imagen, ahorita la ponemos. Aquí va a ir el title. Y acá va a ir un botón de eliminar. Nos hace falta aquí texto para la categoría también. De momento lo podemos poner así. Ok, y mira. Lunes, imagen, desarrollando proyecto en la yo lo escribí mal, igual y se los corrijo y lo vuelvo a subir al Patreon. Aquí va. Listo. Y listo, ya tenemos nuestros ítems. Lo que no me gusta es que ya entre que lo iteramos y todo esto se empieza a ver un poco complejo de leer. Entonces voy a convertir cada ítem en un componente. Voy a crear un componente llamado ítem. Entonces aquí voy a poner ítem.jsx. Algo que se me había pasado a mencionar es que por convención los componentes se crean con letra mayúscula al inicio. Nada más. Vamos acá, volvemos a hacer el rack. Con esto estoy bien, elimino los imports que no queremos y los prop types. Y voy a copiar esto acá. Lo voy a indentar. Listo. Le voy a pasar como props el ítem como tal. Y este componente va a estar dentro de ítems.js. Entonces lo voy a importar en el componente que va a ser su padre. IMP. ¿Sabes qué? Aquí en esta misma carpeta tienes un componente llamado ítem. Aquí le vamos a llamar ítem. Y quiero utilizarlo como prop. Le vamos a pasar el ítem. Y mira, este componente ya de por sí queda muy limpio y ya todo el despapalle lo tenemos acá. Ok, entonces voy a recargar y todo sigue funcionando perfectamente. Bien, vamos a agregar la imagen. Voy a crear la etiqueta aquí, el elemento JSX. Y la imagen que voy a usar yo la tengo ya aquí en el escritorio. La vas a tener en tus recursos, ¿vale? La descomprimes, yo creé esta imagen para nosotros. Aquí está, la voy a arrastrar a source. Ahí está. Le voy a cambiar el nombre con guión.
y todo en minúsculas. Voy a copiar. Ok. Y la voy a importar aquí. Aquí en JavaScript, React, todo lo tienes que importar. Entonces, IMP, vamos a importar desde fuera. Estamos aquí adentro, salimos a componentes y vamos a tener esta imagen, ¿ok? Y aquí podría ser IMG category. Así lo dejamos. Y la vamos a poner aquí. Ahí mero. Y ahí tenemos la imagen. Me quedó bonita, me quedó bonita. Bien, aquí nada más el A lo complementamos. Vamos a agregar una clase de Bootstrap llamada imgFluid. Vamos a ponerle que tenga padding 0 y creo que ya, ¿vale? Bien, entonces ahora sí vamos agregando el CSS. Para esto lo mismo, ya tengo yo el archivo descargado en el escritorio. Aquí está, se llama app. Lo abro aquí en el editor de código, selecciono todo y lo copio al app.css. Volvemos a importar el archivo app.css desde acá, imp, tal cual así, y ¡tarán! De este diseñito nos haría falta agregar el icono de eliminar. Para eso vamos a integrar font awesome. Y también, como siempre, hay varias formas, pero vamos a hacerlo vía npm install react icons save. Con este paquete nosotros podemos usar los iconos como si fueran componentes. Si necesitas documentación, vienes acá a React Icons. Todos estos archivos yo voy a tratar de dejárselos en la descripción, primer comentario fijado. Y mira, bueno, aquí te dicen, ¿sabes qué? Necesitas este icono, lo importas y lo utilizas como si fuera aquí un componente. Está bastante cool. Igual vamos importando esto porque lo vamos a necesitar. Pues podríamos hacerlo directamente en el ítem, que es donde vamos a cargar el icono. Y el icono que vamos a importar se llama FatTrash. Ok, ahí lo tenemos, FatTrash. Y lo vamos a poner aquí. Ups, se autocompletó todo. Venimos a ver qué onda. Y ahí lo tenemos. Easy peasy lemon squeezy. Y ahora sí podemos pasar a una de dos. El formulario de creación o eliminar un ítem. Yo creo que empezamos con el formulario de creación para aprender a manipular formularios y también empezar a utilizar eventos. Nada más que antes de empezar con el formulario, si te fijas, este icono pues no funciona como un botón, no cambia el cursor ni nada. Entonces vamos a agregarle un estilo por aquí, pero vamos a hacerlo de manera inline. Y para esto se utiliza un atributo style. Y este atributo style recibe un objeto con valores key value. Entonces podría ser color y le asignamos un color. Yo tengo uno predeterminado que casi no cambia con respecto al blanco, pero bueno, es FF1, ¿vale? Y también vamos a agregarle el cursor pointer. Ahora sí vamos a crear el formulario que nos va a permitir agregar un ítem. El componente que va a contener el formulario se va a llamar literal add item.jsx. Listo, usamos el snippet, borramos las cosas que no vamos a utilizar y tampoco te quise hacer batallar. Literalmente vamos a dibujar un formulario, así que lo vas a tener directamente aquí. Este componente lo voy a abrir en el editor de código Visual Studio Code. Pues quiero hacerte la vida más fácil, te estoy convirtiendo en un verdadero inútil, probablemente sí, pero pues también, ¿para qué quieres escribir un formulario? Supongo que ya vienes aquí sabiendo hacer formularios. Entonces este es un formulario tal cual con clases de Bootstrap.
lo copias, lo pegas, todavía no le he agregado ninguna funcionalidad. Si lo quieres ver en pantalla, nada más hay que importarlo. ¿A dónde? Al componente padre. ¿En dónde? Pues yo lo voy a poner por encima del header. No, lo voy a poner abajo del header. Entonces sería importarlo primero. Si te fijas, ya a partir de un punto empieza a ser todo un ciclo, ¿no? Componente, lo creas, lo importas, add item, JSX, le damos un nombre al componente, lo agregamos y bueno, pues ya vamos jugando con lo que tenemos. Y listo, ya terminé, ya lo tenemos bien bonito. Este componente no solamente va a contener un estado, sino que va a tener varios estados, uno para cada campo, que va a ir cambiando conforme nosotros vayamos escribiendo cosas, seleccionando cosas y eligiendo la hora. Pero bien, el estado principal, que es este, es el que se va a ir rellenando conforme nosotros estemos utilizando nuestro formulario. Por lo tanto, vamos a definir una función aquí en nuestro componente padre llamada addItem. ¿Ok? Va a recibir un ítem como argumento y ahorita lo único que queremos ver es que funcione, así que le voy a hacer un console.log ítem, ¿vale? Esta función ítem la vamos a pasar como prop addItem. Puede llegar a ser un poco confuso que todo se llame igual, pero pues bueno, este es el componente, este es un prop llamado addItem y le estamos pasando esta función. No necesitamos los paréntesis, de momento así está bien. Vamos a recibirlo acá, vamos a desestructurarlo y sería addItem, ¿vale? En esta función vamos a imprimir en consola el ítem que vamos a agregar como tal, que va a ser un título, una categoría, un día y una hora. Ese va a ser nuestro ítem y lo vamos a intentar setear a la postre en este estado que tenemos acá. Si revisamos en React Developer Tools, entonces nuestro componente addItem ahora tiene una prop llamada addItem y que es una función. Ahora vamos a crear los 4 estados que vamos a necesitar en nuestro formulario. Para eso primero, ya sabes, vamos a importar el hook ipm import from React use state. Y dentro de nuestra función vamos a definir el estado, que van a ser 4 estados. Un estado para el title y setTitle, que va a ser igual a useState. Ups, me equivoqué. Así, y su valor inicial va a ser un string vacío. 1, 2, 3 veces más. Uno va a ser para la categoría, set categoría. Otro va a ser para el día, set día. Y otro va a ser para la hora o el tiempo, set time. Los 4 valores iniciales van a ser un string vacío, no hay problema. Y estos estados van a ir cambiando conforme nosotros vayamos escribiendo cosas acá. Pero de momento eso no va a pasar porque no tenemos ligado este estado a los valores de nuestro formulario. Para hacer eso, básicamente necesitamos hacer lo siguiente. En title o en título vamos a crear el atributo value y le vamos a asignar el title. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar un evento. En JavaScript tenemos eventos que nos ayudan a ejecutar código cuando el usuario interactúa con nuestra web. Por ejemplo, el evento onClick lo ejecutamos cuando el usuario hace clic en algún elemento HTML, o el evento onChange para cuando cambia algo en un elemento HTML, que es justo el que vamos a usar y se usa de la siguiente manera. OnChange le vamos a asignar una expresión que va a ser igual a una raw function que le va a pasar el evento y vamos a setear el estado de title, setTitle.
¿Con qué valor lo vamos a setear? Pues con lo que esté escribiendo en este momento el usuario. ¿Ok? Así es como en JavaScript obtienes el valor que se está introduciendo en un formulario, por ejemplo, o en un elemento HTML. Y así es como se setea el estado por medio de eventos. Vamos acá y cuando yo quiera escribir, por ejemplo, aprendiendo, mira cómo se va actualizando el estado. Si tan solo supiera escribir bien, otra cosa sería. Ya con esto, cada que nosotros estemos escribiendo algo en el input de título, el estado title que seteamos acá se va a estar actualizando con cada teclazo que nosotros demos. Así que ya tenemos el primero, vamos a por el segundo. El segundo es un select. Aquí el onChange no funciona directamente en el option, sino más bien en el select. Así que onChange e igual, exactamente igual, una row function que pasa el evento. Ahí está. Y lo que va a hacer es setear la categoría. Set category, ¿con qué? Con el valor que tenga el elemento actual, value, ahí está. Vamos a ver si es cierto, ya tenemos dos objetos, voy a actualizar aquí, que sea tonto. Ahí tenemos el primero y vamos a setear la categoría. Y ahí está. Bien, esto está funcionando. Aquí nos hace falta agregar la categoría que nos gusta a nosotros, que es desarrollo y programación. El que sigue también es un select, por lo tanto pues voy a venir a copiar este. Lo pego acá y nada más cambio la función que setea el estado por la de day. Listo. Vengo acá, value, entonces lo voy a poner así. El value es igual al time y el evento que se va a ejecutar cada que cambie va a ser el set time. ¿Listo? Vamos a ver si nuestro formulario funciona y el estado se va actualizando conforme a. Listo. Desarrollo y programación. Listo. Elegir día viernes. Ahí está. Y acá vamos a elegir una hora a las 9:20 p.m. Listo. Cuando le demos a añadir string, debería de ejecutarse otro evento que nos ayude a ejecutar esta función. Bien, vamos a hacer eso. Lo que necesitamos es que al enviar el formulario, al darle clic en añadir string, nos permita primero impedir el envío del formulario porque nos recargaría la página o algo así raro. Validar alguna que otra cosa, por ejemplo que se introduzca el título, es decir, que no se mande el formulario vacío, valga. Utilizar el prop add item, que es una función que de momento nada más nos va a imprimir el ítem que nosotros estamos pasando. El último paso sería estos valores se limpien, como cuando recargas la página. Bien, para esto vamos a necesitar de otro evento llamado onSubmit, así se llama, es decir, al enviar queremos que ejecutes esta función. La función se podría llamar tal cual onSubmit, no pasa nada. Recuerda, este es el evento y esta es la función que se va a ejecutar cuando se haga un onSubmit. También se podría llamar onSubmit item, ¿va? Para que no sea tan confuso también. Y esto va a ser una función onSubmit item que va a ser una raw function y el primer paso sería cancelar el envío, ¿va? Porque no queríamos enviar el formulario como tal. Luego vamos a validar datos, ejecutar función prop add item y el último paso sería limpiar formulario. Te marco estos pasos porque es también, valga, no un estándar, pero ya una convención de cómo se manipulan los formularios en React. Entonces lo vas a hacer de manera repetitiva este asunto. ¿Cómo cancelamos el envío de un formulario?
o de un evento, pues prevent default. Esto es JavaScript puro y duro. Con esto ya el formulario no se va a enviar. Por ejemplo, si nosotros lo enviamos ahorita, nos recarga la página y se envía una request get al navegador. No queremos eso. Nosotros queremos que el formulario se bloquee al momento de que se hace un submit. Mira, ya no pasa nada. Entonces ya impedimos el envío del formulario. Vamos a validar datos. Esto sería, por ejemplo, que el título no venga vacío. Así, ¿cómo nos podríamos dar cuenta si el título viene o no? Muy fácil, por el estado title, porque ese está guardando el valor que nosotros tenemos ingresado en el input. Entonces, si title no existe o está vacío, pues lanzamos un alert, por favor, y retornamos. Ya con esto, si no viene un título, pues ya ninguna otra acción se va a ejecutar. Así que así es como lo bloqueamos. Mira, añadir stream. Por favor, agrega un título. ¿Qué rayos? ¿Quieres hacer un stream sin título? Agregamos un título, se envía. Sí se envía. Ok, todavía no estamos haciendo nada más, pero sí se envía ya el formulario. Podríamos validar algún otro dato, por ejemplo, también la categoría creo que es importante. El día y la hora pues también, pero si quieres eso ya te lo dejo a ti de tarea. Agrega categoría. Bien, entonces, ya está también eso. Ejecutar función prop add item. Muy bien. Pues aquí simplemente a la prop add item le vamos a pasar. Ya la tenemos acá. La recibí como con A mayúscula. En realidad es una función, debería de venir con minúsculas. Sí, viene con minúsculas. Ahí está. Yo la estaba recibiendo mal. Bueno, ahí está. Le vamos a pasar nuestro objeto con title, con category, con day, con time. Esto sería igual a lo que necesitamos insertar aquí. Necesitamos un título, necesitamos una categoría, un día y una hora. También necesitamos un ID, pero ese es otro tema que vamos a manejar ahorita. Y después vamos a setear los estados otra vez, pero para que los inputs se limpien. Recuerda, cada input de nuestro formulario está ligado a un estado, así que lo que nosotros hagamos con el estado, pues se va a ver reflejado en nuestro input. Así que si nosotros limpiamos el título, si nosotros limpiamos la categoría, si nosotros limpiamos el día y la hora, esto se va a ver reflejado en nuestro formulario. Y ya sería todo. Vamos a ver cómo luce esto. Vamos a probar nuestro formulario. Elegimos la categoría, elegimos el día y la hora. Y le damos a añadir stream. Primero que nada, pues estos dos estados no se limpiaron. Ahorita vemos por qué. Y la hora y el título sí. Pero ahorita vemos por qué. Es muy fácil. Ahora vamos acá a console. Y efectivamente tenemos impreso el ítem que acabamos de enviar. Title, aprendiendo React con UDEPS, categoría, desarrollo y programación, día viernes a las 10:25. Y ya, todo bien. Es decir, nuestra prop add item se ejecutó perfectamente y nos está imprimiendo este console log. Perfecto. ¿Por qué no se limpió esta parte del formulario? Porque nos hizo falta seguramente el value. Aquí tenemos value title, pero por ejemplo acá no tenemos value nada, entonces no está ligado como tal. Se refleja, se guarda el estado, pero no están linkeados, así que vamos a hacer esto, category, y acá igual en los dos select nos faltó esto, day. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a ver qué onda. Vamos rápido, así, así, así. Me falta una hora válida. Listo. Añadir stream. Y ahora sí, los campos se han limpiado. Todos. Y todo sigue funcionando perfectamente.
Bien, pues ahora esta función ya está recibiendo el ítem que queremos agregar al estado de nuestro componente principal. Esto sería muy fácil, nada más tenemos que setear literalmente set items, ¿vale? Y agregar este ítem. Ese sería el paso más lógico, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque necesitamos un ID y nosotros acá no estamos generando un ID desde el formulario ni nada. Bueno, React ya cuenta con librerías que nos permiten generar IDs únicos y toda esa cosa, pero nosotros lo vamos a hacer un poquito más a lo rústico, haciendo changuitos para que tengamos buena suerte. Vamos a crear esta línea de código. ID va a ser igual a, esto todo es una función de JavaScript, floor es una función matemática que, bueno, redondea números y vamos a hacer un mat.random por 1000. Esto lo que va a hacer es generar un número aleatorio entre 1 y 1000. Entonces, con ayuda del Espíritu Santo estaría muy difícil que nos saliera un número repetido entre 1 y 1000. Digo, vamos a estar agregando únicamente 3, 4 ítems para prueba. No vamos a agregar 100 como para que nos esté saliendo números repetidos. En teoría debería de salir todo bien. Y ese ID se lo tenemos que agregar a nuestro nuevo ítem. El nuevo ítem, vamos a crear una constante, bueno, una variable. Pues sí, va a ser un const. Esta constante va a venir definida por el ID y le vamos a sumar el ítem. Ok, esto formaría nuestro ítem. Entonces así es como le agregamos este valor a nuestro ítem. Si lo imprimimos en consola, nuevamente, ahora el new item, vamos a enviar uno así rapidito. Y ahí lo tienes, aquí en consola lo tienes. El ID que se generó automáticamente es el ID que se generó automáticamente es 161 y ya está integrado perfectamente en nuestro objeto. Lo pusimos aquí para que aparezca primero en el ítem, porque si lo ponemos acá, pues se va a agregar al final. Entonces volvemos a llenar y ahí está. Entonces pues no está tan chido. Y ahora sí lo que podemos hacer es setear el estado de ítems al cual le vamos a pasar un arreglo con ítems, con los ítems más el ítem. Aquí en principio le estamos pasando un arreglo porque es lo que necesita nuestro estado, es un estado del tipo arreglo, independientemente de que ese arreglo esté repleto de objetos. Este arreglo lleva la copia de ítems, que es el estado actual, es decir, lleva la copia de todos estos elementos más el nuevo ítem. Así de fácil, así de fancy, hemos actualizado el state de nuestro componente padre y si rellenamos el form, añadir string, se limpian los campos, vamos hacia abajo y voilà, aprendiendo React con UDevs y la categoría es desarrollo y programación. Ahora, la verdad nos hace falta darle un poquito de formato a este elemento, al componente ítems. Se ve feo así, vamos a poner unos parrafitos. Déjame hacerlo rápido. Creo que así quedaría bien. 2 párrafos, uno para el title, otro para la categoría y otro para el tiempo con este iconito. ¿Vale? Vamos a ver. Sí, se ve más fancy. A nuestro icono vamos a centrarlo. Entonces vamos a agregarle las siguientes clases. Align Self Center, un padding de 2 y Text Center. Ya queda centradito, bonito y listo. Básicamente ya lo único que nos hace falta es eliminar ítem. Y como eliminar ítem también forma parte de nuestro estado principal que tiene que ver con los ítems, pues lo vamos a gestionar desde el componente encargado de este estado, que es nuestro componente padre. Para esto vamos a crear otra función llamada delete item igual a
esta función va a recibir un ID, el ID del ítem que queremos eliminar, y de momento solamente vamos a imprimir el ítem, ¿vale? Por cierto, aquí acabo de notar que nos equivocamos. Bueno, me equivoqué, ya les quiero echar la bolita a ustedes, ya les ando echando la bolita a ustedes, pero no. Aquí no tenemos que pasar el ítem, tenemos que pasar el new item, que es ya el valor definitivo del ítem que queremos agregar. Así que si no nos va a dar error, porque el ítem que estamos pasando inicialmente no cuenta con el ID. Después se lo integramos, creamos esta constante y esta es la que le vamos a ligar al estado. Bien, tenemos delete item, lo vamos a pasar nuevamente como una función prop, esta vez al componente items, nuestra función, ahí está, listo. Este prop va a viajar del padre, es decir, de app hacia items y de items hacia ítem, ¿vale? Porque es en ítem donde tenemos el botoncito de eliminar, así que es ahí donde tenemos que ejecutar la función. Así que estamos haciendo una doble transferencia de props desde el padre hacia un hijo y desde este hijo hacia su otro hijo. Y así puedes hacer que tus props naveguen en este océano de componentes llamado React. Obviamente este prop lo tenemos que recibir aquí y también lo tenemos que recibir en items. Item lo ponemos aquí y aquí es donde topa esta prop, porque se va a ejecutar cuando demos clic en el botecito de basura. Eso quiere decir que vamos a ejecutar un evento on click. ¿Qué va a pasar aquí? Se va a ejecutar una raw function que a la vez va a ejecutar esta función que necesita del item.id. Perfecto. Voy a ir acá al navegador, voy a abrir el inspector, la consola. Nos está reclamando que bueno, es que el KeyPro lo estoy utilizando aquí directamente en el, ya una vez iterado el asunto, y lo necesitamos en la iteración como tal. Entonces aquí lo necesitamos en donde estamos mandando llamar el componente ítem, ahí lo necesitamos. Vamos a ver si es cierto. Sí, correcto. Y ahora cuando presionemos el botoncito de basura nos debería de imprimir el ID del ítem que queremos eliminar. 3, 4, 2, 1. Perfecto. Esto es porque recuerda, los IDs que tenemos seteados por default son 1, 2, 3 y 4. Y eso es lo que vamos a agregar en el nuevo ítem. Así que vamos haciendo la prueba, aprendiendo otra cosa. Desarrollo y programación, lunes. Qué estudioso me saliste. A las 7. Voy a darle clic en añadir stream, se añade, se limpia el formulario y aquí lo tenemos, y cuando le dé clic aquí nos imprime el 297. Bien, ahora ya nada más nos hace falta eliminar este ítem y lo vamos a hacer con una función de arreglo. Para esto vamos a hacer primero el ejemplo, ¿va? Para que la entiendas por si no estás muy acostumbrado a utilizar estas funciones. Sería iterar sobre ítems o filtrar sobre ítems, y para cada ítem vas a ejecutar esta raw function, o más bien esta condición, item id que sea diferente del id que estamos pasando. Ok, este sería el filtro. A ver, vamos a crear una variable aquí, lo voy a poner así, simplemente filtrados, console.log filtrados, ¿no? Ahí está. Ahora sí, voy a volver a darle clic aquí y mira, tenemos filtrados 4 ítems y están todos los ítems menos al que le di clic, menos el 297. Ahora vamos a filtrar otro, por ejemplo 1, 2, el segundo. Nuevamente solamente tenemos 4, que es el 1, el 3, el 4 y el 297, que lo tenemos al revés, por cierto. Esto sería mejor así. Vamos a recargar, doy clic aquí, tenemos 3 ítems,
Vamos a agregar otro. Ahí está. Voy a limpiar la consola, le voy a dar clic al último. Y mira, tenemos 4 ítems, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ok? Voy a limpiar consola y le voy a dar clic al primero. Tenemos desde el segundo, el tercero, el cuarto y el 669 que acabamos de crear. Ok, entonces, ¿qué hace esta función? Literalmente filtra y nos extrae los elementos que coincidan con esta condición. Es decir, cada que esta condición resulta true, ese ítem se salva del filtro y lo deja vivo, por así decirlo. Pero cuando la condición es false, es decir, cuando el ítem es igual al ID que estamos pasando, pues ese elemento se borra. Así que ya lo único que tendríamos que hacer sería setear nuestro estado y podemos hacerlo directamente con la función adentro. Voy a copiar esta parte y le voy a dar set items y como lo que nos retorna filter es un arreglo, pues tal cual podemos meter esto aquí. Y mira, voy a eliminar el último que agregamos y se borra. Ya no lo tenemos. Ya nada más tenemos 4 elementos. Vamos a borrar el primero. Se borra, se desaparece de nuestra interfaz. Vamos a borrar todos. Y tarán, todo bien, todo sin pedos. Y bueno, así es como llegamos al final de este mini curso. Ahora sabes cómo comenzar a trabajar con React, cómo crear componentes, qué es un componente, cómo acoplarlos, cómo pasar props, manejar el estado de tus componentes, manipular formularios y manejar eventos. Y además tienes esta bonita aplicación web la cual te invito a seguir mejorando para que practiques. Por ejemplo, hace falta un botón de editar. A mí también me gustaría que el formulario no se muestre siempre, sino más bien se aparezca cuando le des clic a un botón y se desaparezca cuando terminemos de agregar el ítem. Eso también lo podemos hacer manejando el estado de este componente. Y no sé, comparte tus ideas para hacer más chida esta aplicación web y tal vez yo en un futuro cercano esté haciendo una segunda parte complementando esta aplicación o aprendiendo otras cosas de React. Si el video te gustó y más que nada te sirvió, entonces regálame un like, sígueme en Twitch para que me acompañes en mis jornadas de desarrollo y aprendizaje y aprendamos juntos. Deja un buen comentario para saber qué te pareció el video y de antemano muchas gracias por llegar hasta aquí. Te la rifaste, crack. Te espero en el siguiente video. Adiós, mundo.